Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas laborales, fiscales, sobre seguridad social y demás de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Dani. Y pues hoy sí tenemos Full panel. ¿no? Cada uno de una perspectiva diferente. La verdad es que va a ser un programa muy nutrido. Vamos a platicar Muy sobre interactivo. Dinámico, exacto. ¿no? Hemos hablado durante muchas ocasiones de cómo las diferentes autoridades interactúan, pero hoy tenemos tres visiones para esclarecer esta parte de fiscalización cruzada que le hemos llamado al episodio, ¿no? De acuerdo. Y bueno, pues yo creo que desde la óptica del SAT, Sí. ¿no? Ahora sí que se van a poner la cachucha del SAT, de la Secretaría del Trabajo y del Seguro Social, ¿no? Haz de cuenta que vamos a emular que estamos ante las autoridades, ¿no? Y nos van a platicar desde su experiencia, pues cómo ha sido esta interacción entre las mismas. Y pues voy a presentar a nuestros invitados. Es Pablo Espinosa, socio director del área de controversia y litigio fiscal en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Muy bien, afortunadamente, muy contento de estar representando con toda la audiencia. al SAT, ¿no? Exacto. Desde esta postura fiscal. Es como esos de Avanza la Ignorancia, ¿cómo se llamaba? El maratón, ¿no? Representando a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Aurora Gámez, gerente del área legal corporativo y laboral de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme otra vez. Aquí está la representante digna de la Secretaría del Trabajo. Perfecto. Excelente. Y con la visión de Seguridad Social, Infonavit, tenemos a Leonardo Morgado, que es socio de GEL Auditoría. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Muchas gracias a todos. Y déjame sumarle a las autoridades locales. Autoridades locales, porque también, Porque de hecho, también eso es lo suyo, ¿no? Entonces, De acuerdo. es doble gorra la que hoy te vas a poner, porque también contribuye. Trataré de poder dar para todos lados. Muy bien. Perfecto, Excelente. pues iniciando con este tema, tal vez un pequeño back, Jesús, de cómo ha sido este avance. Hoy en día vemos que con la tecnología es mucho más fácil, pero antes no era así. Antes existían las famosas compulsas y ciertos términos. Sí, ¿no? hoy día yo creo que no nos dejarán mentir la propia audiencia. Cada vez vemos más activa a cada una de estas autoridades, las que están ahorita representando de manera didáctica, y vemos que sus revisiones o verificaciones, cada una tiene sus conceptos particulares en cuanto a cómo es que ejecutan estas revisiones o verificaciones o auditorías, pero cada vez más ocurre que entre las autoridades están interactuando, intercambiando información prácticamente en tiempo real. Es decir, hoy día una autoridad, cuando ejerce sus facultades o vaya de distintas maneras y ya activa una revisión, no va a ver qué encuentra, sino que ya trae un análisis previamente hecho y probablemente, y esa es una de las preguntas que esperamos que a lo largo del programa nos lo vayan contestando, ya hizo algún recorrido o cruce de información con las otras autoridades, dependiendo, en este caso ahorita, pues seguramente nos vamos a enfocar a temas relacionados con lo que es la nómina, ¿no? O a servicios especializados. Pero bueno, al final del día, el punto es ya la autoridad que hoy día está llegando a tocar la puerta, ya probablemente habrá hecho un ejercicio de cruce de información con otras autoridades, en este caso, hablando dependiendo de cada uno de si es SAT, si es autoridad laboral, si es autoridad de seguridad social o locales, pues ya habrán hecho su chamba, ¿no? Y probablemente inició ahora sí que tocar la puerta con una autoridad y eso probablemente desencadene que se acerquen otras autoridades en cada uno de los rubros, o bien, yo no sé si esto ha ocurrido, no recuerdo que me haya tocado ver algún caso, pero que hayan llegado dos o más autoridades casi al mismo tiempo a decir, oye, ya te caí, ¿no? Y ahora sí tienes que atender atender, digamos que preguntas o atender requerimientos ya muy particulares respecto de cada uno de los rubros a los que les atañe cada autoridad, ¿no? ¿Qué opinan? No, sí. Creo, y bueno, y si me permiten, Adelante. nada más en cuestión de antecedentes, yo creo que más bien la comunicación entre las autoridades prácticamente era nula, ¿no? Desde la perspectiva de seguridad social, por ejemplo, cuando tú atendías un requerimiento en las oficinas del IMSS, pues te enfocabas a tus cuotas, a lo que tú pagaste y tu criterio. Oye,
pensar que íbamos a cruzar bases con lo que tenía el SAT en cuestión de remuneraciones pagadas y demás, pues prácticamente era muy poco, más que lo que pudieran identificar en una declaración anual, tal vez en una balanza, pero hasta ahí. Y al día de hoy te sorprenderías porque efectivamente sí, ya evolucionó como toda la tecnología y como lo que hemos ido platicando en diversas sesiones, y la comunicación es pues prácticamente automática, en línea, y hay muchos caminos que ahorita vamos a explorar, pero que ya te sorprenden porque sí han llegado 2, 3 autoridades al mismo tiempo y tal vez prácticamente cierra Seguro Social y mañana ya está la laboral. ¿Por qué? Porque realmente le dicen, sabes que aquí ya yo identifiqué un tema de contratos o un tema de impuestos por cruce de información nada más y varios supuestos más. Ahorita, entonces, la evolución ha sido muy grande y al día de hoy nos sorprenderíamos de cómo reaccionan tan rápido y pues lo fuertes que llegan a ser, ¿no? Sí, de acuerdo, pero yo estoy convencido de que quien fue el precursor de la interacción fue el SAT, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, y sobre todo creo que se dio mucho la interacción para el combate de las pagadoras, de los outsourceros, etcétera. En la página del SAT hay un análisis que lo escribieron más o menos en 2019 que se llama análisis de redes. Es público ese informe. Y en ese informe ya viene la interacción con Secretaría de Trabajo y también con IMSS y Seguridad Social. Pero, por ejemplo, recuerdo el Plan Maestro de Fiscalización, tanto 2024 y luego lo enfatizaron en 2025, hemos hablado en este programa de ese instrumento, y ahí ya señalan expresamente que para lograr metas de recaudación va a haber esta interacción entre autoridades. Y justo hoy estaba leyendo un reporte y llevan de autocorrecciones con cruces alrededor de 371,000 millones de pesos. O sea, es una cantidad importante, pero cada vez va en tendencia el aumento. El año pasado llegamos casi a 600,000 millones, pero ahorita ha descendido y en estos reportes también la autoridad reconocen que no han hecho tantos cruces, pero es un hecho que ya lo están realizando. No, claro, lo están realizando y yo creo que es como una curva, ¿no? De aprendizaje y crecimiento, porque como veníamos de no tener interacción, Nada. de repente llegas, tienes el boom y obviamente va a ir bajando paulatinamente porque también, ¿qué es lo que va pasando? Pues todos se van regularizando, ¿no? Entonces, esta parte pues va a llegar el momento en el que pues ya vamos a estar, digamos, en una línea de 100% de cumplimiento y tal vez este extra de ingresos fiscalizados pues va a ir disminuyendo, pero ahorita estamos en una parte, pues en una parte Ojalá alta, ese es el deseo, ¿no? De que Sí, pero sí, 100% de cumplimiento. ¿no? Y que se vaya acabando toda esta masacre, ¿no? Y que a propósito de lo que comentaba Paolo sobre quién fue el precursor de esta situación, por simple lógica, para que mi entidad y la entidad de Leo pueda existir, necesita empezar por un tema corporativo y por un tema de formalización de una entidad moral que eventualmente podría tener trabajadores, entra su servidora, y que por obvias razones y en cumplimiento de sus obligaciones patronales va a asistir a la Secretaría, a la Secretaría de Seguridad Social, perdón. Entonces, definitivamente para mí, en el contexto históricamente, sí fue quien inició o dio pie a esta situación. Avanza el SAT. Y definitivamente, punto del SAT. Definitivamente para la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, hablando de números para la recaudación, Sí. ha sido un boom total, aunado al tema de la tecnología, que es una herramienta puntual de la que se han estado ayudando para filtrar información aparte del cruce, y como lo mencionó Jesús Antonio, no solo ir a buscar, sino ya ir a verificar ese cumplimiento que tienen trazado, y al menos en la materia laboral salen un sinfín de incumplimientos que hacen muchísimo más choncha la recaudación. Sí, creo ¿Cómo que... cuáles, Aurora? Sí. Por ejemplo, si nos vamos a un tema fiscal, hablemos del PTU. Ese es otro ejemplo histórico. El PTU, para tema de inspección extraordinaria, casi siempre se detonaba por la denuncia de un trabajador inconforme. Sí. Ahora mismo, si el SAT detecta una empresa que tiene una plantilla importante de trabajadores y resulta que curiosamente no tuvo PTU y como que le suena extraño, puede detonar la visita. Y del PTU se van a ir a ver tus recibos y se van a ir a ver si tienes la comisión y se van a ir a ver si entregaste la declaración, y de ahí se pueden desencadenar. Pero muchas partiendo otras de la situaciones. Secretaría del Trabajo, Sí. o más bien... Partiendo del SAT. o partiendo El SAT más bien es mismo parte del podría... SAT, ¿no? Que buscar. sí hemos visto casos también en donde, hablando de la PTU, en donde el propio SAT determina, por ejemplo, en una auditoría fiscal, determina diferencias y eso lleva a que a la PTU, en caso de un ejemplo donde se hubiera resultado, PTU, resulta que el derivado de esa auditoría
la PTU se incrementa. Entonces, ¿qué hace el SAT? Le da vista a la Secretaría del Trabajo para Exacto. que pues, se cerciore de que Se hizo el efectivamente cumplimiento. se haga el ajuste y en su caso se le paguen a los trabajadores la Sí. parte proporcional de que incrementó, ¿no? Derivado de la auditoría, si es que llega a prosperar, porque, ¿no? Entonces, y de ahí, pues también puede llegar a desencadenarse, en el caso de seguridad social, Claro. Todo el tema ¿no? de cuotas. la parte de cuotas, la Sí, parte no. que corresponda que no es exenta. Totalmente de acuerdo. Y en defensa de mi institución, yo creo que, por ejemplo, depende del camino, porque hay miles de caminos, pero sí, coincido en que al día de hoy lo que nos ubica o que nos pone en el mapa es el tema de las percepciones pagadas, timbradas, pagadas, cobradas a través de los CFDIs. Entonces, ¿quién concentra toda esa información? La información del CFDI, el SAT. Entonces, de ahí emanan la información a las diferentes instituciones y, por ejemplo, en el caso de Seguro Social, hoy, ¿sabes qué? Tengo una base de nómina de $1,000,000. Y si la comparamos con la que tú tienes, pues, parece que nada más son 500,000. A ver, chécate por qué están a la mitad. Obviamente en cada una de las materias hay diferentes formas de cumplimiento. Entonces, pero ya de ahí despierta. Entonces es por eso que hoy por hoy todo está emanando de allá. Pero hay caminos para efectos de cuotas, de clasificaciones, de todo lo que puedes tener o detonarse en la información electrónica contenida en los FDIs. Perfecto. Pues vamos a ir a un pequeño corte para seguir y no quedarnos a la mitad de las ideas. Para retomar este tema de la fiscalización cruzada, estamos en Sin Duda #asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la fiscalización cruzada, hoy cómo interactúa el SAT, Instituto Mexicano de Seguridad Social, y la Secretaría del Trabajo. Y platicábamos, Jesús, sobre un tema relevante, la PTU. Pareciera que se quedaron atrás esos días de poca fiscalización en esta materia, pero hoy en día está creciendo y más con temas como el REPS, ¿no? Sí, y que, bueno, y cambiando, a lo mejor cambia un poquito el punto, pero ¿cuáles serían aquellos conceptos, o sea, cómo podríamos decir o determinar o qué esperar en el caso de una empresa que tiene empleados? Sí. ¿De quién tendría que estarse? Digo, de todas, obviamente tiene que estar alerta o atento para atender un acto de fiscalización o una carta de invitación. O sea, ¿cuál es por lo regular la primera autoridad que se apersona o se hace presente ante una empresa para atender temas de fiscalización en materia de laboral? Mira, yo creo que hay que distinguir, porque si son tus empleados y te están revisando a tu empresa, puede ser, yo creo que cualquiera de las tres autoridades, en el mismo nivel. Pero por lo menos hablando en materia fiscal, ha habido muchos casos en donde te revisan la materialidad de tus proveedores, por ejemplo. Okay. Entonces ahí quien lleva la cabeza es el SAT, porque normalmente cuando tú contratas a un proveedor de servicios, pues resulta que el SAT verifica si la empresa que contrataste tiene capacidad material y personal para prestarte el servicio. Entonces, a veces tú le dices al SAT, mira, sí recibí este servicio, Ajá. aquí están las facturas, aquí está el entregable, etcétera. Que puede ser o no de los servicios especializados, ¿no? Sí, 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 Correcto. cualquier Pues, tipo de cualquier servicios. especializado. Cualquier tipo de servicio. Y normalmente lo que hace el SAT es decir, a ver, espérame tantito, déjale pregunto a Seguridad Social si la empresa con la que tú contrataste tiene empleados o no tiene empleados. Porque Claro. resulta que si esa empresa no tiene empleados y hoy ya está prohibida la subcontratación, pregunta cómo te pudo prestar el servicio sin empleados. Correcto. Van Y a ahí partir de la premisa Y ahí- de que todo lo que presentaste pues no tiene valor probatorio. Y ahí es en donde le mandan el pase lateral a Seguridad Social, no tiene empleados, y luego se van a la Secretaría del Trabajo. Precisamente en consecuencia del tema REPSE o el servicio especializado puntualmente, no existe una clase de inspección que te audite exclusivamente el REPSE. Más bien ya entra dentro de las preguntas generales cuando se va a detonar o se va a practicar cualquier inspección. Entonces, desde las generalidades de la empresa, el tipo de contratación que tiene, si tiene cuántas mujeres, cuántos hombres, menores de edad, embarazadas, ya entra la pregunta, ¿tiene servicio especializado? ¿Cuántos? ¿Y qué empresa?
y en la documentación que empiezan a revisarte, aparte de corroborar que exista la materialidad, también llegan a hacer el comparativo del objeto social para ver si realmente es un efectivo servicio especializado. Y para mí, lo más grave de esta situación desde la perspectiva legal laboral es la responsabilidad solidaria que tiene el cliente con el proveedor hacer frente a las obligaciones del personal del proveedor. Y en cuanto a temas de seguridad, Sí, no, y retomando esta parte de la responsabilidad solidaria, porque en materia de seguridad social está claro y está establecido. sí. Oye, si tú no tienes los elementos que cuenten con esas con documentar que tu tercero está cumpliendo con esas obligaciones, pues tú eres responsable solidario, ¿no? En la parte fiscal, en la parte de seguridad social también. Entonces, incluso la forma en que vinculan esto, el Seguro Social sí ya tiene un control a través del ICSO, igual Infonavit, el CISUB, donde tú es la herramienta donde todos los patrones que prestan servicios especializados tienen que señalar el contrato, pues señalar la relación de los trabajadores con los que prestan los servicios y prácticamente pues esto lo cruzan como bien lo dice Paolo, y sabes qué, empresas, personal, cómo están cumpliendo y detonan fácilmente estas revisiones laborales, ¿no? Oigan, y por ejemplo, en el caso de empresas que cuentan con, entiendo que hoy día la opinión de cumplimiento fiscal en el SAT, hay una opinión, cada institución o autoridad hoy día ya tiene o cuenta con, no sé si en el caso de la Secretaría, no estoy seguro de si hay como que una especie de no es un constancia cumplimiento, pero puede ser tener un símil, porque al final del día en las inspecciones laborales, en tanto tú no subsanes, aunque te ejecuten la multa, te vuelven a revisar en 60 días. Entonces, la institución está en constante verificación del cumplimiento y en la intercomunicación de las autoridades se sigue, pues sí, alertando de cuando no es así. No recuerdo si hay o no, pero creo que no la hay como tal, como sí lo hay creo que en el caso del Seguro Social, Infonavit y SAT, una opinión de cumplimiento fiscal. Sí. Es decir, que pues al menos de las obligaciones que tienes dadas de alta, pues sí estás al día, ¿no? Y que la autoridad, digamos, es un documento que demuestra que estás cumpliendo. Creo que en el caso de la Secretaría de Trabajo no lo hay, pero ¿qué pasa si la compañía, una empresa tiene ese documento, esa opinión positiva, es decir, esta palomita en el cumplimiento de sus obligaciones respectivas, dependiendo de cada una de las contribuciones? ¿Qué pasa? ¿Eso ya te parecería que eso ya te debería de blindar o no ante una revisión o en qué te ayuda el tener eso en un momento dado? Desde luego, para efectos fiscales, principalmente utilizas la opinión de cumplimiento para demostrar a proveedores que estás cumpliendo, pero también si quieres licitar con el gobierno. Correcto. Es uno de los requisitos, pero también son casos delicados en donde si quieres aplicar, por ejemplo, algún estímulo fiscal, debes de tener la opinión de cumplimiento positiva. Pero el hecho de que tengas la opinión de cumplimiento positiva no significa o garantiza que estés al corriente 100% de tus obligaciones fiscales en cuanto al fondo. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando regreso, ¿no? Los famosos proveedores de la lista negra del 69, las facturas que emitían operaciones simuladas, estaban publicadas en la lista negra del Diario Oficial de la Federación y de la página del SAT y seguían imprimiendo su opinión de cumplimiento positiva. Entonces decían, no, tú no vas a tener ningún problema porque tienes la opinión de cumplimiento positiva, y le decían eso a sus clientes, pero no. O sea, simple y sencillamente estaba desfasada la tecnología o cómo se hablaba el propio SAT. Pero dijiste un punto muy interesante, porque pareciera como que obvio, oye, bueno, una cosa es que en la forma, las obligaciones de presentar declaraciones o de ya sea de impuestos federales o de contribuciones, pues están cumplidas. Aparece ahí que están bien presentadas en tiempo. Sí. En tiempo y forma, pero no sabemos si los cálculos, ¿no? El fondo, que tú hablabas hace rato del fondo, oye, si realmente cómo llegaste a esos cálculos para cumplir con esa presentación realmente fueron correctos. Entonces, la respuesta es no quiere decir que el hecho de que yo tenga esas opiniones me vaya a eximir de que la autoridad me vaya a llegar a solicitar o a requerir o a auditar o a revisar, ¿no? Y puede ser hasta contraproducente, ¿no? Imaginemos que sale positiva con el IMSS, pero sale negativa con el SAT, pues debería haber una incongruencia tal vez, porque cuando menos despertaría la duda de decir, a ver, ¿por qué en este lado está saliendo? Exactamente, ¿no? Y nada más complementando el tema de la respuesta a la pregunta, en el sentido de que si con eso garantizas estar bien, y coincido en que no, porque, por ejemplo, en la materia de seguridad social,
el hecho de que no cumplas con presentar un pago de una persona y te genera una diferencia de 10 pesos y te sale un crédito fiscal de 10 pesos prácticamente, de forma automática tu opinión de cumplimiento sale negativa. Y no quiere decir que no hayas hecho la gran cosa, simplemente no hiciste algo bien, pagaste, déjame decir mal, un detalle y te genera ese problema. Entonces, Pero es que creo que es diferente, porque aquí sí tiene que ver, oye, si tú no pagaste bien, en base a los datos, hay un adeudo. aquí sí hay un adeudo, Sí, y un acá adeudo. no, porque acá a lo mejor pudiste haber dicho, oye, yo pagué Ajá. X monto, Ok. el IVA, el ISR, Sí. pero hasta ese momento, pues no hay No te una, dice nada. no está prejuzgado de si el cálculo estuvo bien o mal. Eso ya viene Sí. posterior. de acuerdo. Sí. Creo que lo planteé mal porque lo que quería más bien señalar es que hay muchísimas más formas por las que puedes llegar a detonarte que tu opinión de cumplimiento no sea correcta. ¿Por qué? Porque desde un movimiento filatorio mal presentado y un detalle que hayas hecho en tu liquidación de pago de cuotas, que en la operación puede ser mínima, Sí. te genera un gran problema. Así sea ¿no? un peso. O sea, O sea, sea un es peso, una, ¿no? una diferencia que se Ujú. detona, ¿no? Y eso sí, pues es un gran problema porque en materia de seguridad social, el seguro social te cancela las cuentas, te da de baja tu registro patronal y de repente pues no puedes cumplir con otras obligaciones. Entonces te detona una bomba de cosas, ¿no? Por lo que pudo haber empezado por simplemente un detalle, ¿no? Y en el caso de la Secretaría del Trabajo, si bien no tenemos una opinión de cumplimiento, evidentemente al estar limpios o acreditar inspecciones cuando se detonen, estaríamos del otro lado, pero existe un procedimiento que es la verificación voluntaria laboral, Anda. que es el famoso VELABO, que si bien no es una opinión de cumplimiento, te puede llegar Vuélvelo a repetir, blindar. no seas mala. ¿Cómo se llama? Verificación laboral voluntaria, Ok. VELABO. ¿Y qué es? Es una autoinspección voluntaria vía sistema con la Secretaría que precisamente abarca los rubros de capacitación, seguridad social y condiciones generales. Son cuestionarios donde tú tienes que acreditar pues con evidencia documental que estás en cumplimiento y en caso de que todo sea check, te brinda por un año de inspecciones ordinarias. No estás eximido de las extraordinarias. Extraordinarias llamemos un telefonazo de un trabajador que no le gustó su número de PTU o se sintió violentado en alguna condición, derecho, etcétera. Pero bueno, es una manera de poder estar en cumplimiento y tratar de mitigar algún riesgo. Ok, ahora, esas verificaciones te refieres nada más para la gente que nos está escuchando, son verificaciones que se hacen a través de la autoridad laboral. ¿Qué es lo Literal. que se tiene que hacer en términos muy Pero las generales? pides, ¿no? O sea, Sí. fácil, las solicitas, oye, Son las- levanto la mano, solicitas. oigan, quiero Que me verifiques. Exacto. Sí. Es decir, la Secretaría tiene esta plataforma emana de la Secretaría, se llama literalmente VELABO. Tú haces tu alta como un usuario, alzas la mano de decir me quiero autoevaluar en cuanto a mi cumplimiento laboral, abarca los 3 rubros que son las inspecciones generales y tú haces el llenado de la información. Te piden datos generales, datos contables, fiscales, pero vaya, en tema del cumplimiento tú elevas ahí toda la información y ellos te dan check o te hacen recomendación. Yo creo que, a ver, ya nos va a vamos a cortar la pegar el corte. guillotina, pero sí me gustaría nada más regresar porque tengo una pregunta adicional en torno a esta verificación que vale la pena ponerle en la mesa. Perfecto, Muy bien. pues vamos a un pequeño corte. Estamos platicando sobre la fiscalización cruzada en Sin Duda #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre la fiscalización cruzada, estos esfuerzos que hacen las diferentes autoridades y nos quedamos en un punto importante sobre esta verificación, Jesús. Sí, estaba hablando Aurora de el famoso VELABO, por su VELABO. acrónimo, que es una verificación que se hace a Laboral través voluntaria. de una verificación laboral, digamos, por mutuo propio, es decir, yo alzo la mano de forma voluntaria, quiero que la autoridad validar algunos procedimientos que están incluidos en esta plataforma, pero mi pregunta iba en el sentido de, oye, bueno, pues sí, pero no es algo, suena aparentemente algo muy fácil de solicitar, pero creo que antes de ir a solicitarlo,
pues tenemos que asegurarnos de que efectivamente estamos preparados para hacer el examen, ¿no? Sí, definitivamente la ejecución de esta verificación podría ser sencilla y aunado a las tecnologías, efectivamente está ahí la plataforma, pero detrás hay un camino que recorrer en cuanto a una efectiva asesoría en hacer un diagnóstico interno antes, a efecto de, en lugar de ir a tratar de tener la palomita, más bien me exponga e incluso ahí se detone la información cruzada con otras instituciones y Claro. entonces sí venga una inspección y no nos vaya bien. Dentro de este diagnóstico, pues evidentemente es menester abarcar los 3 rubros, saber que estamos documentalmente en cumplimiento, que se socializan los requerimientos de la autoridad y no diría que una vez, a ver, siempre va a haber un margen de error, por eso mismo la autoridad verifica la información, pero vaya, no vas de ceros y no vas con todo tu catálogo o la cocina de tu casa abierta a efecto de que salga contraproducente. Sí es muy importante el tema de un diagnóstico, de Previo. una remediación y ¿sabes qué? Que es algo que luego nos llevan a preguntar. La gente piensa que porque está susceptible de la plataforma y yo tengo la documentación, recursos humanos puede ir haciendo el proceso. En realidad hay situaciones técnicas que el equipo de capital humano no llega a vislumbrar y sí es importante que tengan un acompañamiento de un asesor legal en la materia laboral que pueda ir ayudando en la remediación e incluso en la subsanación ya en la verificación voluntaria. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que aquí lo importante es esa percepción. Y lo comentaba en alguna sesión anterior, que el hecho de venir acompañado de un especialista siempre es muy importante. Porque al final del día la visión que tiene un auditor, un especialista fiscal, un especialista laboral, no es la misma que tienes tú como patrón o como el que ejecuta las funciones, ¿no? Entonces, sí hacer bien ese check previo para que cuando vayas con las autoridades y que vayas a hacer tu examen y que te pasen al cajón de los cumplidos y que te tengan en buena postura, pues que estés 100% seguro, porque sí, suele pasar, estoy bien y a la mera hora Claro. no te olvidaste de algunos detalles técnicos. Que tiene ¿no? que ver con el tema de la experiencia, que de hecho, y nos platicabas en algún otro episodio, sobre la importancia también de que las empresas se autodiagnostiquen, ¿no? Sí. O sea, que también se acerquen. Hay asesores que saben ya lo que te van a preguntar, entonces el hacer este autodiagnóstico también es una oportunidad para saber por dónde va el camino, ¿no? Sí, evidentemente es un trabajo arduo y ligado a otras áreas dentro de una empresa como recursos humanos, como el área fiscal, contabilidad, seguridad social, quien se encargue de la nómina, etcétera. Pero definitivamente una persona externa es imparcial ante el requerimiento y trae, aparte del conocimiento técnico, a lo mejor la expertise de saber cómo lo interpreta el juzgador. De repente un requerimiento puede leerse muy fácil y el punto fino es donde está el diablo. Sí. Oigan, Sí, y tal bueno, a uno de los temas, ¿qué otros temas particulares ustedes han vivido o experimentado y que compartan con la audiencia en donde son muy frecuentes que ocurran y por qué ocurren? Es decir, para tratar de alertar a la audiencia de que esté atento o que cuide o que se anticipe en identificar algunos de los puntos que obviamente queremos que nos compartan, ya sea desde la óptica, oye, ¿qué crees? Que he vivido una situación en donde ya dijiste la PTU, ya dijiste el tema de los servicios. ¿Qué otro caso puede ser muy común en el que ocurre en donde siempre, en donde jales el hilo y se descosa toda la prenda? Ya en materia fiscal es muy común cuando revisan sueldos y salarios por temas de retenciones. Y entonces ahí desde que pueden ocurrir errores en el visor de las propias autoridades o errores de timbrado, duplicidades, etcétera. Eso es muy común y normalmente es ahí donde precisamente un sesgo humano te puede llevar a una contingencia fiscal. Y ese sesgo humano también puede crear hallazgos o presunciones de que no estás pagando impuestos, tienes más empleados, tienes menos empleados, estás tributando con unas bases que no te corresponden, pero normalmente viene ahí, siempre que revisan la deducción de la nómina, viene aparejado un tema de Secretaría de Trabajo por PTU o de Seguridad Social por contribuciones locales. Ese yo creo que es el llamamiento de hacer conciliaciones y tener bien revisada todo lo que tiene que ver con nómina para Muy efectos bien. de deducción. ¿Algún otro en el lado de seguridad social? La verdad es que sí, si les platicara, he tenido miles de casos, pero por Con ejemplo, uno.
Ahorita les voy a platicar dos muy recientes, uno no tan reciente y uno muy reciente. Los recientes va de la mano con lo que bien dices hoy. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo estamos haciendo las cosas en el timbrado de la nómina. ¿Por qué? Porque hay detalles como al día de hoy es el domicilio de los empleados o el código postal que les pones o la sucursal a la que le estás atendiendo o al registro patronal que estás señalando, porque las autoridades de seguridad social pueden catalogar que esos pagos, bueno, más bien que esas personas deberían de estar pagando cuotas de seguridad social en diferentes estados y no necesariamente en tu registro patronal, que normalmente tal vez nada más tienes uno en el domicilio fiscal. Y de esa misma manera, las autoridades locales, llámese impuestos sobre nóminas, por ejemplo, van a decir, oye, ¿sabes qué? Si los empleados tienen códigos postales del estado de Jalisco, pues deberían de estar pagando el impuesto sobre nóminas de Jalisco y no en la Ciudad de México o en el Estado de México y demás. Entonces, hoy por hoy, los actos de fiscalización por parte de las autoridades locales es en función a eso, al número de empleados, a la localidad en donde se están obteniendo los ingresos y donde deberían de estar pagando cada uno de esos impuestos. Fíjate que eso es algo bien interesante, porque hoy día con el tema del famoso home office o de teletrabajo, Para allá porque, iba. ¿no? Bueno, justo eso, oye, pues sí, hay muchas personas que están laborando para una empresa que tiene probablemente su domicilio fiscal en la Ciudad de México, ¿no? Y probablemente un registro patronal en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa? Pues que están las personas en distintas ciudades de distintos estados de la República y cuando timbran el recibo, el recibo de nómina, pues ahí viene un domicilio, el código postal del domicilio de la persona y que resulta que está en Querétaro, en cualquier estado, ¿no? Y ahí es en donde, a ver, espérame, oye, pero ahí es donde empieza este cruce, ¿no? Sí, ¿dónde estás y por qué? A ver. ¿Cómo en la parte la autoridad, a lo mejor seguridad social, no sé si realmente hay a lo mejor una afectación como tal. Hay una omisión porque pagan las cuotas de seguridad que son federales. Lo que puede suceder es que a lo mejor puede estar teniendo o expuesta a un riesgo diferente, ¿no? Puede ser que haya un tema de esos o no. Sí, claro. O sea, que a lo mejor la persona no sabe si es la persona que está haciendo teletrabajo o trabajando de manera remota, pues está en un lugar. En otro centro de trabajo que tiene una clasificación diferente y que te puede impactar en el pago de las cuotas. Sí, porque es que si es home office no tendría que ser. No es bueno, pero no tanto por el tema de home office, sino que esté en un lugar distinto al que supuestamente estás pagando tus contribuciones. Exacto. Y que por eso cambie la prima de riesgo. Esté expuesto a un riesgo riesgo mayor y tú lo estás pagando una prima de riesgo aquí más bajita, ¿no? Sí, pudiera O incluso los teletrabajadores, Leo, es algo muy habitual. Efectivamente, tú haces tu registro en Ciudad de México, tus contribuciones en Ciudad de México, pero si el día de mañana le sucede algo y necesita el servicio de seguridad social, él no tendría manera de acceder porque no hay un registro per se en el estado donde se encuentra. Y está súper ligado al tema de las inspecciones. Ambos temas están súper ligados porque de ahí detona una inspección total en teletrabajo. Sí. Y son la isla política, la verificación, las condiciones. Y del lado nominal, pues que los conceptos a lo mejor se están reportando de alguna manera, pagando de otra, no está la trazabilidad o la tratabilidad de ese, voy a decir, una herramienta de trabajo. Y al rato siempre sí me integra salario y al rato en un despido se computa para pagos indemnizatorios. Entonces es una cadenita integral. Y yo creo que también el riesgo es, puede ser deducible, pero puedes deber impuestos locales. Y cada legislación local de cada estado, pues evidentemente está adaptada para buscar recaudación en su estado. Ejemplo, en Monterrey forman parte de impuestos sobre nóminas los asimilados a salarios, cuando ni siquiera son como tal empleados, ¿no? Recuerdo en Quintana Roo, ahí está regulado el tema de cómo pagas el impuesto, si es mediante retención o directo, y si se considera como si es tu empleado, hay distintos factores, pero también si contratas un proveedor, puedes pagar el impuesto local de nóminas vía retención. Sí, tal cual. Si tú estás prestando el servicio en el estado, no me importa de dónde vengas. Exacto. Retención. Así está, ¿no? Aquí tienen que pagar. Sí, y esos temas y esas reglas, yo creo que también es interesante tener una charla en eso porque varía dependiendo cada estado, pero efectivamente en función de fiscalización lo que están buscando es que todos los que estén operando en cada uno de los estados dejen su impuesto pagado, ¿no? Entonces, la regularización viene en ese sentido. Es un tema bien interesante, a ver si hacemos un programa particular de cómo se da cuál es el tratamiento que aplica cada uno de los estados en caso de servicios de proveedores residentes y no residentes en el estado.
De sujetos ¿no? directos y por Y reproducción. oigan, además. y bueno, todavía nos queda un minutito, pero yo creo que para de este bloque, pero algo que comentabas también que me llamó la atención es el que, ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, que en el caso de cierto tipo de empleadores Ok. que tienen personas trabajando en distintos lugares, los estados también están justo identificando en dónde, partiendo de eso, también cruzan esa información porque no tienen probablemente un registro o un establecimiento dado de alta. Total. ¿Cómo es que ocurre esa identificación? ¿Nada más a partir del cruce con el CFDI o ya hay como convenios o acuerdos de colaboración entre estados en donde se están compartiendo más allá del, oye, ya me di cuenta que pásame los FDIs y yo ya me di cuenta cómo Sí. le hacen? Son ambas. Ahorita lo platicamos con Jorge. Perfecto, vamos a un Sí. corte y regresamos. Vamos a un pequeño corte. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en este bloque final sobre la fiscalización cruzada. Nos quedamos en un punto bien importante. Leo, nos platicabas sobre una pregunta que mencionó Jesús. Sí, muchas gracias. Y nos preguntaban en función a cómo las autoridades locales van haciendo sus procesos de fiscalización o cómo van identificando en dónde pudieran estar recaudando o cómo en función a que si hay gente que está ubicada en sus ciudades y que realmente pareciera que están cumpliendo con sus obligaciones en la Ciudad de México o en alguna otra parte. Entonces, les comentaba que prácticamente son los dos. Convenios de colaboración directa entre las propias instituciones y tesorerías, donde te dicen, a ver, espérame, voy a poner un claro ejemplo ahorita, en el Estado de México. Oye, en el Estado de México, cuando a ti te requieren, te dicen, a ver, demuéstrame que todos los demás empleados que no están pagando el impuesto en mi localidad forman parte de otro estado y que lo estás pagando en otro estado. Entonces ya lo están haciendo entre ellos y sí, se avisan entre autoridades. Pero cómo, a ver, cómo es que Por una auditoría directa, porque por ejemplo, tú puedes tener 100 empleados en tu nómina y pagas remuneraciones de 1 millón. Entonces cada una de las autoridades hace como un promedio y dice, a mí me debería estar pagando alrededor de 200 pesos de cuotas o de impuesto. Y lo revisa y dice, oye, ¿sabes qué me está pagando 100? Entonces, de forma global, dicen, no, vamos a requerirlo para que me especifique y me demuestre que está pagando correctamente sus obligaciones. Entonces, ya llegas, atiendes y me dices, ok, tengo 100 empleados, pero oye, en mi declaración solamente pagas 10 o 20 o los que sean. ¿Dónde está toda la diferencia? Ah, bueno, pues está pagada en Jalisco, en Nuevo León, en diferentes estados. Ah, bueno, demuéstramelo también. Y está un poco limitada a la de ellos, pero no a los de los demás. Entonces, sí me ha pasado que han volteado y le han dicho a Jalisco, ¿y sabes qué? Este patrón debería estar cumpliendo con tanto, ¿no? O no me regularizó, o dijo que en tu estado estaban estas personas, entonces revísalo. Entonces sí ha pasado, ¿no? Que se dan ahí como que el comunicado. La otra es de forma, a través de estos FDIs y que ven que efectivamente hay domicilios de otras personas, y platicaban ahorita del teletrabajo, donde dicen, oye, pues si está en este estado, tendría que estar abriendo su centro de trabajo, o tendría que tener un registro patronal o un registro ante la tesorería de cada una de estas entidades para que también contribuyan con el impuesto, digamos, sobre nómina en este caso, ¿no? Entonces, se abre esos escenarios, te fiscalizan y se abren los otros para efectos de también cumplir con lo que señalan las normas, para efectos de cumplir con el teletrabajo. Oye, esta empresa tiene empleados en diversos lugares y no veo que esté cumpliendo con lo que señala la norma, ¿no? O no veo que haya hecho algo más de los... Entonces también despierta el interés de las... Oye, las ¿y ha habido, laborales, realmente han habido, Aurora, verificaciones en materia laboral sobre el cumplimiento del teletrabajo? Porque yo recuerdo que salieron bastantes reglas y demás para justo hacerlo, pero yo creo que muchas empresas, pues, probablemente se la están aventando así. Mira, hay y no están conscientes de las consecuencias de la gravedad. y son
perdón, son flexibles en cuanto a que permiten que las personas pues hagan No home vayan. office. Sí. Es que le llamamos Es que está confunden mal el término, llamado ¿no? home office, Ujú. ¿no? Y el home office es bueno, oye, pues sí puedo hacer home office, pero en la ciudad en donde está mi centro de trabajo, ¿no? Hablando técnicamente, o donde está la oficina o el domicilio fiscal, pero no que me vaya a hacer home office, ¿no? Entre comillas, a otra ciudad, ¿no? Y ahí es donde, oye, espérame, ya me fui a hacer home office fuera de una ciudad de donde está el domicilio Ya de es la, teletrabajo. ahí ya caes en teletrabajo y esto pues a lo mejor se relaja sin intención o sin dolo, pero no se están percatando de que se están dejando de cumplir una serie de situaciones De y todo lo que obligaciones. puede desencadenar de lo que ya acaban de comentar. Mira, lo primero que sucedió pasada la pandemia, que fue donde se detonó la regulación del teletrabajo, regulación que tiene bastantes áreas de oportunidad y lagunas legales, es una realidad, es que las empresas optaron por dar un beneficio híbrido para no caer en el porcentaje del Claro. 40%, no tener que cumplir con las obligaciones derivadas de la actualización del teletrabajo. Y otra situación que es importante señalar es dentro de los requerimientos al empleado y de los cumplimientos como empleador es que se determine cuál va a ser el domicilio. Entonces, ese es un primer filtro para que tú como empleador puedas tener o contener y tener un poco de seguridad de que el teletrabajo se está haciendo en la misma ciudad y no en otro estado. De sí hacerse en otro estado y tú tener el conocimiento, inmediatamente tienes la obligación de abrir tu centro allá, hacer tu cumplimiento en otras materias desde allá. Porque incluso, perdón que te interrumpa, porque ahorita me vino a la mente hace rato que decías, bueno, que preguntabas, oye, si una persona está haciendo el famoso home office y no está usando la figura del teletrabajo indebidamente, pero están haciendo home office en otro estado, pues si llega a requerir atención médica, la empresa que está pagando el seguro social, vamos a empezar, lo está pagando correctamente, pero lo está pagando en el domicilio en la Ciudad de México y no en Querétaro, por poner un ejemplo. Oye, el día que esta persona quiera recurrir a los servicios del seguro social, lo puede hacer. Ya no tiene que dar, no hay un aviso, no hay una carta o algo como para irse a atender a la clínica De que- Quintana. que quede más cercana a su domicilio, Claro. ahora sí, de su domicilio personal allá, ¿no? Sí, y no, ahí es donde se puede detonar, esa es mi percepción. Oye, a ver, ya vino fulanito a y de aquí- este. y de aquí Y no entonces, ves. entonces la Autoridad de Seguridad Social se entera Sí. que tuvo, o sea, que una persona se fue a atender a la clínica de Querétaro por una situación que tuvo. A lo mejor hasta ahí la Autoridad de Seguridad Social no sabe si esa persona realmente está radicando allá o no, o fue de fin de semana y le pasó algo y se fue para allá, ¿no? Claro. Pero cómo es que se puede llegar a detonar como que el vínculo para decir, oye, a ver, espérame, a ver, allá no vaya a ser que esta persona esté trabajando por allá y no está cumpliendo con reglas de teletrabajo, por decir. O con lo que se pactó, ¿no? Sí. Oye, yo te estoy diciendo que mi domicilio para teletrabajar es aquí y Claro. estoy Tal vez en me estás Querétaro. mintiendo. Exacto. O sea, Sí, o estás omitiendo señalarlo claramente. Mira, en este caso que comentas muy puntualmente, el tema de las prestaciones en especie, que es esto de poder ir a las clínicas Servicio de salud. y servir y que te den esa atención, digamos que al día de hoy ya no está tan regulado y tan condicionado a que estés en la ciudad donde prestas tus servicios profesionales. Puedes acudir. Ok. Lo que sí puede detonarlo es el tema de requerir una prestación en dinero. Por ejemplo, si tú estás incapacitado por el tema de maternidad y estás en Monterrey, pero estás dado de alta en la Ciudad de México, Ok. ahí sí te obligan a que lo requieras en la Ciudad de México, porque los recursos están aquí. Entonces, un poco el tema de la distribución del ingreso y la lógica de los registros patronales es esa, para que cada quien Los tenga locales. y que pueda cumplir también con las obligaciones, digamos, desde el Seguro Social para las Sí, prestaciones donde tiene especiales, donde está la gente, claro. las canastas de los dineros, digamos. Oye, en función Así de la es. cantidad de trabajadores que tienen ese estado. Así O sea, es imposible que Querétaro pueda subsanar requerimientos de la población trabajadora en Ciudad de México. Sí, sí, totalmente. Entonces, ahí sí puede detonar eso, porque al final del día también estás afectando al instituto, ¿no? Y lo mismo pasa con las locales, porque se supone que los ingresos que obtienen de los impuestos locales, pues es para el municipio o es para el estado y demás. Entonces, si tienen una demografía más grande, pues obviamente tal vez Va a generar- colapsar. va a colapsar en algún momento. Entonces, por ahí es donde puede despertar el interés, porque hace momentos omitimos un poco el sentido del seguro social. Dicen, oye, caen a la misma bolsa. Me cae aquí, pero yo lo distribuyo a cada uno de los centros. La En función diferencia- de los que estén en dando en función de eso. Pero en la casa de los estatales, pues cada quien, esos, digamos, se manejan de forma diferente, o sea, que son locales, entonces, pues ellos tienen que atender a cuidar a lo suyo, ¿no?
Muy bien. Y en cuanto a las inspecciones, puntualmente en NOM 37, que es de 37, teletrabajo, ujú. honestamente hoy día no hay tantas, justo porque los legisladores tampoco han podido subsanar algunas situaciones cuando legislaron. Ya existen, pero son básicamente nulas. Pero sí estamos recomendando a los empleadores que regulen. Algunos nos llegan a decir, oye, pero tengo uno en Monterrey nada más. El problema es que en tu mala suerte ese uno te llegan a checar algo y detectar algo Multas, y ya fue. Y sanciones. también les estamos haciendo ver que inicia con ese uno, pero va a ser un beneficio eventual para los que quieran migrar o a quienes necesiten migrar a esa modalidad. Claro, oigan, ya nos quedan 3 minutitos. Compártanos cada quien cuáles serían sus recomendaciones desde su trinchera y desde la gorra que están ahorita portando De la autoridad. en este ejemplo, en este ejercicio, para la gente que nos está escuchando y que digo, sé que puede haber una infinidad de casos y que no nos bastarían todos los varios programas, pero así al menos estar alertas en qué cuidar para prevenirse o atender diversos casos que puedan vincularse con las otras autoridades, dependiendo de cuál llegue, ¿no? De acuerdo, mira, yo creo que desde el punto de vista del SAT, siendo en muchas ocasiones punta de lanza de estas inspecciones, lo que deben de tener las empresas es por lo menos la misma tecnología que hoy ya está utilizando la autoridad. Tanto hablando de machine learning, inteligencia artificial, cruces de información, etcétera, para que al menos con tus clientes, proveedores, empleados, sepas que estás haciendo las cosas de manera correcta. Y aquí falta un jugador muy importante, que es la unidad de inteligencia financiera, Buen punto. en donde también Sí. ya están haciendo cruces de información con esa entidad para saber de dónde vienen tus recursos, tú si estás en alguna cadena de posiblemente prevención de lavado de dinero y temas inclusive de beneficiario controlador, ¿no? O sea, creo que beneficiario controlador también tarde o temprano van a hacer estos cruces de información porque es un requisito fiscal también de prevención de lavado de dinero, pero cuando lleguen a la empresa, pues van a querer ver que desde el punto de vista laboral esté dando instrucciones, esté tomando decisiones, sea, tenga beneficios, genuinamente que los patrones, los empleados le estén reportando, etcétera. Y así va a empezar a converger. Y la verdad es que estos cruces no se han visto disminuidos, sino al revés, se han visto aumentados. Perfecto. 20 Del lado de segunditos, la, perdón, sí, perdón. del lado de la secretaria, Pablo. yo siempre, ya parezco disco rayado, pero yo apelo siempre a la prevención. Obviamente buscar en total cumplimiento ante la autoridad y no dejar de contemplar que tenemos inspecciones ordinarias que ya vienen de una base per se. Entonces, no solamente va a ser por el telefonazo de una u otra institución, puede ser en cualquier momento por una situación ordinaria. Perfecto. Seguridad social. Tecnología, anticipación y cuidado con lo que timbras, ¿no? O sea, la nómina, tus gastos, todo es esencial que le eches un doble check. Entonces, Check. sea tecnología, es anticipándote, ve que tu nómina esté bien timbrada, ¿no? Que todo sea congruente. Perfecto. Todo vaya bien. Gran episodio. Gracias por habernos acompañado. La verdad es que Gracias a ustedes. haremos una segunda edición porque yo creo que quedó mucho por qué hablar. Siempre con Jesús. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Sin Duda #asesórate en punto de las 9 de la noche. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye.